Hoy conversaremos con Gladys Gajardo, enfermera, intérprete de lengua de señas chilena y activista por la inclusión. Actualmente cuenta con diversas redes sociales bajo el nombre de Enfermeras Sin Barreras, donde sensibiliza temáticas de inclusión, accesibilidad y cuidados humanizados. Gladys, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por considerarme y por invitarme, así que yo estoy muy feliz de poder acompañarlos. Perfecto. Antes de comenzar, nos gustaría que tú pudieras presentarte a la cámara para que todas las personas que vean este video te conozcan. Bueno, mi nombre es Gladys Gajardo Veloso, soy enfermera hace harto tiempo, 20 años. En diciembre cumplo 20 años siendo enfermera y aproximadamente hace 7 años siento que mi carrera personal y profesional tuvo como un giro importante, que fue cuando yo descubrí el tema de la accesibilidad y la inclusión, gracias a la lengua de señas, que es un poco lo que me llevó a hablar de estos temas y también hablar de la humanización. Eso es como a grandes rasgos de mi vida profesional y de mi vida personal. Les cuento que soy mamá de 2 niños. Bueno, el mayor ya no es tan niño, tiene 19 años y el más chiquitito 10 años. Y soy mamá de 2 gatitos y un perrito, que algo que también me gusta mucho y que también tiene que ver un poco, yo creo, con lo que vamos a conversar, por ejemplo, del tema de la asistencia de mascotas en los hospitales, que es algo súper interesante en conceptos de humanización. Así que hágame todas las preguntas que ustedes quieran. Perfecto. Comencemos por ahí entonces. ¿Cuál fue la principal motivación? Eh, y si nos pudieras contar la historia en el momento de enfermera que te hizo clic para que tú comenzaras con las temáticas de la inclusión. Ya, mira, la verdad es que siempre yo hago como charlas y cuento un poco de esto y llega a ser un poco vergonzoso, porque la motivación que yo tuve de aprender lengua de señas era como muy poco profunda, por decirlo de alguna forma. Me pasaba que desde chica me llamaba la atención la lengua de señas y a veces estaba en el metro y veía gente hablando en lengua de señas y yo decía, ¿qué estarán diciendo?" Y un poco así como la curiosidad de, a mí me gustaría saber qué están diciendo y me gustaría algún día poder hablar con una persona sorda. Y eso fue lo que me llevó a buscar un lugar para aprender lengua de señas. Ya cuando yo empecé a estudiar, fue ahí como que tuve un gran descubrimiento. De partida, yo siempre lo menciono, yo llegué pensando que se decía lenguaje de señas. Ahí entendí que no era lenguaje, hay toda una explicación profunda de por qué no es lenguaje y si es lengua. También pensaba que la lengua de señas era universal. Por ejemplo, yo voy a aprender y voy a viajar por el mundo y me voy a comunicar con todas las personas sordas que un día aparezcan en mi vida. Y otro mito que se derribó, dos en realidad, porque no he viajado por el mundo y era imposible que con lo que yo estuviera aprendiendo hablara con todas las personas del mundo, porque la lengua de señas que yo estaba en ese momento aprendiendo era la lengua de señas chilena, y si yo viajo a Argentina va a estar la lengua de señas argentina y peruana y así sucesivamente. Entonces fueron como los mitos. Y otra cosa que aprendí en ese momento es que yo decía persona sordomuda y también descubrí que lo correcto es decir persona sorda, porque en realidad no son personas mudas. Puede haber una persona sordomuda, puede haber una persona sordomuda si es que además de la sordera se sumara alguna lesión, no sé, cuerdas vocales, laringe, pero lo correcto es decir persona sorda. Y ahí lo primero que aprendí fue que utilizar las terminologías correctas era lo adecuado, además, porque cuando uno usa otros términos, para las personas sordas es muy ofensivo. Entonces, fue esto, la primera etapa del proceso fue como de derribar mitos y de aprender terminología correcta. Obviamente ir aprendiendo la lengua de señas muy paulatinamente desde lo más básico. Entonces, pasé el primer nivel, que era como el básico básico, y cuando llegué al segundo nivel con una profesora, lo que pasó fue que en el primer curso tenía un profesor que terminaba la clase, nos despedíamos y cada uno se iba a donde tenía que irse, pero ya con la segunda profe, que era más como cercana a la edad de las alumnas, nos íbamos caminando al metro o a veces nos decía ella, acompáñenme a comprar algo. Y en estas salidas fuera de clase fue que yo empecé como a ver la dinámica, por ejemplo, en una farmacia, cuando nos pidió que la acompañáramos a comprar, yo decía, ¿cómo lo va a hacer para comunicarse? Si no va a entender, cómo va a pedir algo si ella no vocaliza? La persona que atiende probablemente no va a saber español. Y ahí fue la primera vez, lamentablemente ya habían pasado como 3 meses que yo estaba aprendiendo, que yo recién ahí dije, uy, qué difícil esta situación para las personas sordas, y ahí recién como que se me abrió la mente, los ojos y vi esta realidad. Antes para mí era desconocida.
era algo que no existía y claro, después yo ahora me pregunto y me cuestiono cómo después de tanto tiempo de haber egresado no me di cuenta de esto. Y bueno, tiene que ver porque en esa época, ahora yo sé que las cosas han cambiado, en pregrado no te hablaban de inclusión, no te hablaban de accesibilidad ni tampoco mucho de las diferencias, de la diversidad. Y además que la sordera es una discapacidad que es invisible en la sociedad. Tú ves a una persona en silla de ruedas que está a lo mejor en un problema en una calle con dificultad y tú vas a ir a ofrecer ayuda, o una persona ciega con su bastón, tú vas a ver si tiene una dificultad, vas a acercarte a ofrecer ayuda, pero las personas ciegas, o sea, las personas sordas Ujú. no se ven, es una discapacidad que no se ven y yo creo que eso también ha hecho que la sociedad los invisibilice y haya menos estrategias para apoyarlos a ellos. Bueno. Y ahí fue que yo, con todo este hallazgo, descubrimiento, le pregunto un día a mi profe, bueno, ¿y cómo lo haces tú cuando vas al médico? ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo sigues una indicación? ¿Cómo entiendes un diagnóstico? Y ella empezó a devolverme que en realidad era muy difícil, que había mucha incomprensión de la información en salud, que muchas veces a ella le había pasado tomar mal un medicamento porque no entendió. A veces uno le dice esto a los profesionales de salud y dicen, pero si uno le escribe la indicación, pero la lengua de señas tiene una gramática tan distinta al español que para las personas sordas a veces es muy difícil entender el español escrito. Así como que si tú ves el español, lo que ellos escriben, las personas sordas, a veces también para mí es muy difícil porque tiene una gramática ¿Viste? súper distinta. El español es lineal, la lengua de señas tridimensional, no conjuga verbo, entonces hay muchas barreras. Y en ese momento, que así como fue que se inició todo, yo dije, bueno, yo soy enfermera hace mucho tiempo, esto es algo que yo no había visto, era algo que para mí era desconocido y como era desconocido era algo como que no existía. Y ahora que yo ya lo conozco, no puedo hacer nada, no puedo quedarme como, ah, pucha, qué mala suerte. Y siento que en ese momento yo quise hacer algo como enfermera y fue ahí que yo tomé la decisión de profundizar mis conocimientos en lengua de señas con el sueño de algún día poder tener la habilidad y la capacidad de decirle a una persona sorda, mira, toda esta información yo te la puedo transmitir en tu lengua. Entonces yo dije, pero para hacer eso, para, por ejemplo, poder hacer un video y publicarlo, tengo que aprender bien la lengua de señas, porque en ese momento yo sabía decir, hola, ¿cómo estás? Qué bueno. Y nada más, entonces necesitaba más herramientas y fue con esa motivación que después yo seguí estudiando y especializándome, hice el postítulo, pero siempre el objetivo fue tratar de apoyar a la comunidad sorda y tratar de derribar todas estas barreras que yo lamentablemente descubrí tardíamente, pero lo bueno es que las descubrí. Y así fue como se inició esta historia. Es bien interesante porque desde el punto de vista de la gestión del cuidado fuiste capaz de eh, observar cuáles son las barreras que enfrentan los usuarios, pero no solamente las barreras eh, físicas, arquitectónicas, sino que también una barrera lingüística. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas sordas o con discapacidad auditiva al acceder a servicios de salud en Chile? Mira, hay varias barreras. Yo creo que la principal que tú ya la mencionaste es la barrera comunicacional. Nosotros hablamos español, ¿cierto? Y ellos hablan lengua de señas. Yo ya mencioné que tienen una gramática muy distinta. Y en general los profesionales de la salud no conocen la lengua de señas. Ahora hay más como motivación y hay más profesionales que tú encuentras que ya han hecho un curso básico y tienen como un acercamiento. Pero hace años atrás, sobre todo previo a la pandemia, era muy poco. De hecho, hay un estudio que hizo una fundación que se llama la Fundación de Sordos Chilenos. Ellos estuvieron 3 años investigando, desde el 2013 al 2016, era una investigación de tipo cualitativa, donde ellos le preguntaban a las personas sordas cuáles son las principales barreras que tú enfrentas al acceder a una atención de salud. Entonces, finalmente los resultados ellos los dividieron en como barreras lingüísticas, barreras culturales y no recuerdo bien la tercera, pero me voy a referir a esta que te estoy mencionando. Y en relación a lo lingüístico, en ese tiempo, 2013-2016, imagínate que lo primero que refirieron fuera es que yo no puedo pedir hora por teléfono para una atención de salud. ¿Por qué? Porque en ese momento tú tenías que llamar a un call center. ¿Y cómo una persona sorda va a llamar al call center? Claro, después vino la pandemia y ahora casi todo es online, gracias a algo positivo post pandemia. Pero en ese momento, imagínate, no es que yo no puedo ir al médico porque yo no tengo la posibilidad de pedir una hora. ¿Y qué pasa? Uno habla de accesibilidad, de inclusión, y la accesibilidad tiene mucho que ver con la autonomía. Entonces, pasa que si yo no puedo hacer algo, tengo que ir a pedirle a otra persona que lo haga por mí.
Y eso ya no es parte del concepto de accesibilidad, porque no hay autonomía, no hay independencia. Entonces, eso por un lado. Después, ¿cuál otro problema yo refería? Vamos a un lugar y estamos esperando que nos llamen para la atención y en general los sistemas de llamado son a viva voz. Tú a veces estás esperando y en mi caso es como Gladys Gajardo, pase al box 3. Entonces yo Gladys Gajardo escucho, me paro y camino. Pero ellos frente a estos llamados de voz no escuchan. Y por más que se acercan a decirle a la secretaria o a la recepcionista, recuerde que soy una persona sorda, o le escriben o hacen algunos esfuerzos, porque ellos siempre se van a esforzar por tratar de comunicarse de alguna forma, la persona puede estar muy ocupada y se le olvida y finalmente pasa que quedan esperando largas horas para ser atendido o peor, cuando se acercan para ver por qué no los llaman, es que el médico la llamó varias veces y como usted no respondió, el médico se fue y se quedan sin atención. Imagínate, eso es previo a la consulta. Ya entran a la consulta y la primera barrera es que yo hablo una lengua que tú y tú otra. Esa es una gran barrera comunicativa. Entonces, hay profesionales con bastante empatía y voluntad que a pesar de no tener el conocimiento hacen esfuerzos por comunicarse, tratando de escribir, ¿cierto? Tratando de modular bien, pero hay otros profesionales que se ponen nerviosos o que no tienen tanta paciencia o que saben que su atención tiene que ser muy corta y no modulan, se enojan, reclaman porque esa persona debe haber ido acompañada cuando eso no aparece en ninguna ley que tú tienes que ir acompañado al médico y muchas veces les rechazan la atención y dice usted tiene que volver acompañado. Ha habido experiencias de rechazo de atención de urgencia, incluso porque una persona sorda no encontró quien la acompañara y llega a la urgencia y no la atienden. Em, o por ejemplo en pandemia, imagínate con la mascarilla. Cuando uno dice ya, por último, la modulación. En pandemia había mascarilla, nadie se iba a bajar la mascarilla. Y cuando ellos trataban como de mostrar el teléfono para mostrar algún mensaje escrito, era como 1 metro de distancia, entonces todo era muy difícil. Y eso, yo diría que eso es como que más se menciona, además que las personas sordas que usan la lengua de señas, muchas de ellas cuando se encuentran con una persona oyente van a tratar de cambiar su forma de comunicación. Por ejemplo, yo he visto a personas sordas que se encuentran y empiezan, no modulan nada, hablan así, y a veces para uno es como, uy, qué difícil, porque es muy rápido y ya es como, "Oh", y uno más lento, más lento. Pero se encuentran con un oyente y empiezan a hablar más lento, empiezan a modular, muchas veces pueden vocalizar incluso para que la persona oyente los entienda, pero no todos tienen esa habilidad y tampoco uno dice, pero porque tú le preguntas a un profesional, digo, pero ¿cómo lo haces tú cuando atiendes a una persona sorda? No, nosotros modulamos súper bien, pero hay un estudio que dice que la persona puede tener mucha habilidad para leer los labios, pero el mensaje final se obtiene hasta un 40%, o sea, de la información. Y de hecho a mí me pasó una vez, les cuento que estaba en el hospital, había un paciente, entonces yo le digo al equipo médico, si necesitan que los ayude con la comunicación, llámenme, yo siempre estoy acá cerca. Me dijeron, no, no te preocupes porque el paciente nos entiende muy bien cuando modulamos. Y el paciente me mira y me dice, ¿qué están diciendo? Porque entendía, por ejemplo, que estaban hablando de dolor, pero no entendía qué estaban preguntándole del dolor, si le dolía cuánto, cuándo inició, cómo va a terminar. Entonces, puedo obtener del mensaje algo que están hablando de dolor, pero qué cosa. O otro ejemplo, la otra vez fue a ver a un amigo que estaba recién operado y me dice en lengua de señas, oye, ¿por qué acá preguntan tanto por el dolor? Yo le digo, porque es importante, es como un signo vital, todo esto en lengua de señas. Me dice, sí, me dice, y hay que ponerle nota. Yo le digo, sí, hay que ponerle nota. Me dice, donde 0 es que tú no puedes aguantar más el dolor y 10 es que tienes mucha capacidad de aguantar el dolor. Le dije, ay, no, no, le dije, no. Claro, él entendió la idea de que había una cuantificación, de que estaban preguntando por dolor, pero no entendió que el 0 es que no hay y que 10 es insoportable. Y yo le digo, ¿cuánto dijiste? Me dijo 5. Así que, por último, la suerte lo acompañó porque estaba en la mitad. O sea, el tratamiento fue el mismo. Pero eso es importante. Por más que tú modules bien y hagas el esfuerzo de hacerlo y que sirve, pero no vas a entregar el 100% del mensaje. No va a haber una información que sea súper segura. Estamos hablando de la salud de una persona. Eso yo diría que son como las barreras lingüísticas más importantes. Y lo otro que tiene que ver con lo cultural. Yo cuando empecé a estudiar esto, me pasaba que yo venía con una mirada súper asistencial, donde para mí la sordera era un problema. Era una enfermedad que tenía que ver con esto, con el oído.
Y yo recuerdo que en el postítulo hacían preguntas, yo levantaba la mano, daba mi opinión y veía la mirada de odio de mis compañeros como que me querían asesinar. Y yo no entendía por qué les molestaban tanto mis respuestas, claro, porque yo veía la sordera desde un enfoque muy asistencial, como por mi formación de enfermera. Y ya estudiando el tema, tú vas viendo la sordera no como una enfermedad o un problema, sino como algo que forma parte de la identidad de las personas sordas. Las personas sordas se sienten orgullosas de ser personas sordas. Es parte de su identidad. La lengua de señas es parte de su cultura. Entonces, ellos además han desarrollado una cultura propia donde hay cosas que nosotros desconocemos. Por ejemplo, si tú vas a la casa de una persona sorda y tocas el timbre no va a sonar porque es un timbre de luz, súper distinto a lo que nosotros tenemos en una casa de personas oyentes. O por ejemplo, si tú estás en un espacio sentada a la mesa con las personas sordas, vas a ver que todas las botellas, las cosas largas, van a estar en el suelo, porque necesito tener el contacto visual con toda la gente que está sentada en la mesa. Son cosas que tienen que ver con su cultura y que nosotros desconocemos, y al revés, ellos también por falta de acceso a información muchas veces desconocen como esta como burocracia que existe en los centros de salud donde tú tienes que llegar al tótem, poner el RUT, pasar para allá, caminar para allá, que el trámite acá, porque ¿quién les entrega esa información en lengua de señas? Entonces, también eso les hace estar como, ¿cómo me acerco? Y lamentablemente, frente a todas estas barreras, muchas personas sordas finalmente dicen, yo no voy. ¿Para qué voy a ir si no voy a entender? Si no me van a explicar. O si me van a dar una indicación y no la voy a entender. O sea, pues te doy otro ejemplo. Por mis redes sociales, por el Instagram, la otra vez me escribe una persona muy angustiada. Me dice que era la peor experiencia que ella había tenido, me pide perdón por desahogarse conmigo. Y yo, ¿qué pasa? Me dice, fue al médico, el médico estaba con mascarilla, en un momento posterior a la pandemia, cuando estábamos con vacuna, entonces donde uno podía bajarse la mascarilla en ciertas oportunidades. El médico no quiso bajarse la mascarilla. Ella le pidió por favor escribir, el médico no quiso escribir y simplemente la llenó de papeles y le dio un montón de papeles y ella me dice, me dio un montón de papeles que no entiendo. Entonces yo voy y le digo, mándame fotos de los papeles, yo te puedo hacer un video en lengua de señas explicando para qué son esos órdenes de examen o medicamento, no sé. Y al final me manda y eran puras órdenes de exámenes y decía exámenes preoperatorios porque ella tenía, no me acuerdo de qué, de la vesícula, algo le iban a operar. Entonces yo le digo, no, mira, tranquila, estos son los exámenes que le piden a cualquier paciente antes de la cirugía. Y ella me dice, ¿y qué cirugía? Entonces, ese tipo de barreras son, o sea, ¿yo para qué voy a ir a un lugar donde voy a pagar por una atención que no me va a llegar completa? Y también ahí pasa algo que me pasa a mí de forma personal, que yo siempre que interpreto atenciones de salud, nunca le he cobrado a una persona sorda. Y esto hace que también genere como un poco de malestar, porque no es que yo no le dé valor al tema, al trabajo del intérprete. Yo respeto el trabajo del intérprete y obviamente eso tiene que ser remunerado. Pero yo como enfermera, que tiene una habilidad extra, que es haber aprendido lengua de señas, yo no puedo ir a cobrarle a una persona sorda para que entienda lo que el médico le está diciendo, porque es muy injusto. Imagínate pagar un bono, que a veces es muy caro, y además pagarle a alguien para que te diga lo que te están diciendo. Entonces, bueno, podría seguir, porque hay muchas más. Bueno, y la última que me gustaría mencionar y que también tiene que ver con parte de lo que a mí me motiva actualmente, tiene que ver con que, claro, yo al principio cuando decidí como irme por esta área de tener un espacio informativo para las personas sordas. Mi plan era aprender muy bien la lengua de señas para después hacer video y decir, bueno, hoy día vamos a hablar de cáncer, hoy día vamos a hablar de X cosas. Y empecé a hacer ese tipo de videos, pero me di cuenta además que había muchos profesionales de la salud que desconocían el tema. Y al igual que yo al principio decían lenguaje y no lengua, decían sordo mudo y no sordo, y así un montón de otras definiciones que están súper mal utilizadas, como minusválido, que yo cada vez que leo estacionamiento minusválido o baño minusválido me da como una cosa, pero me controlo porque sé que la gente no lo hace con mala intención, lo hace con desconocimiento, pero es muy ofensivo porque estás diciendo menos valor. Y ahí yo me di cuenta que también había una necesidad de sensibilización en la sociedad en general, pero en los profesionales de salud. Entonces también, además de tener este espacio informativo para las personas sordas, hago muchas charlas para profesionales de la salud o para estudiantes de carrera de la salud, eh, para sembrar esta especie como de semillita y que en sus cabecitas, en sus corazones, donde sea que entre esta semillita,
genere esta conciencia de que, ¿qué puedo hacer yo en mi rol de enfermera, de médico, de terapeuta? ¿Qué puedo hacer yo para que esta barrera disminuya y ojalá desaparezca en algún momento? Entonces, esas son como actualmente mis principales motivaciones. Conversemos un poco de eso para poder conectarlo también con respecto a la inclusión. En un momento dijiste, yo por ser enfermera con enfoque asistencial, quizá me perdía un poco con respecto a la humanización. Y tú eres actualmente activista también por cuidados humanizados. Exacto. ¿Podrías explicarnos cuáles son los pilares fundamentales de de los cuidados humanizados en el contexto de salud? Sí, por supuesto. Mira, antes quiero mencionar, porque más que desconectada de la humanización, está desconectada como de la inclusión, pero em, me pasa a mí que esto de la humanización llegó a mi vida como accidentalmente en pandemia, porque yo hice un trabajo como enfermera de enlace, donde comunicaba a los pacientes con COVID con su familia. Ustedes saben que en pandemia las puertas de los hospitales estaban cerradas y los pacientes quedaban súper aislados, lo cual era muy terrible, muy triste para las familias, para los pacientes y también para nosotros, equipos de salud acostumbrados a convivir con las familias de los pacientes. Entonces, ahí yo empecé como a relacionarme con esto del tema de la humanización, de la comunicación. Y debo reconocer que el tener habilidades de lengua de señas en comunicación no verbal, para mí fue súper valioso en tiempos de pandemia. A mí estas habilidades que me daba la lengua de señas de comunicación no verbal, porque la lengua de señas es muy expresiva facialmente, yo creo que en este video, si hacen un corte en este momento de mi cara, probablemente va a ser muy rara porque soy muy expresiva, la foto siempre es algo horrible, eh, y muy expresiva con el cuerpo, muevo mucho las manos porque son herramientas que te da la lengua de señas. Entonces, a mí en pandemia eso me sirvió mucho, por ejemplo, con pacientes que habían salido de la ventilación mecánica pero estaban traqueostomizados o conectados incluso a ventilación mecánica pero con traqueostomía, que modulaban. Entonces yo era la encargada de hacer las comunicaciones con la familia y de repente el paciente estaba, y la familia, señorita, es que no entiendo nada. Y yo le decía, no, es que está preguntando, parece que por un perrito, póngale que se llama Perlita. Me dice, pero señorita, ¿cómo le entiende? No, porque le leo los labios. Y no es que tenga la habilidad de leer súper bien los labios. Cuando el paciente modulaba muy bien, para mí era fácil. Y era una habilidad yo creo que he desarrollado gracias a la lengua de señas. Entonces, con esto yo entré como al tema de humanización porque nuestra estrategia de comunicación con los pacientes fue súper destacada en esa época, fue reconocida, tuvimos premios, estuvimos incluso en la televisión mostrando muchas estrategias que se implementaron también para vencer esta soledad que vivía el paciente. No sé, temas desde que cómo decorábamos la habitación, cómo acercábamos a la familia a un paciente que en realidad estaba solo, la música dentro de las unidades, las mascotas de los pacientes dentro de las unidades. Entonces, se fueron desarrollando. ¿Y por qué yo digo accidentalmente? Porque, claro, yo estaba encargada como de la enfermería de enlace. Y claro, ¿qué pasó? Yo, por ejemplo, el tema de las mascotas dentro del hospital, que nosotros implementamos como un protocolo de esto en el 2022. ¿Ustedes creen que se me ocurrió a mí? No, no se me ocurrió a mí, porque en pandemia yo creo que mi cerebro estaba como rostizado, no tenía mucha cabeza para pensar en más cosas. Y un día escuchando a un paciente, que es don Carlito, que yo siempre lo nombro porque para mí él es el que impulsó esta idea. Don Carlito, un paciente que estuvo mucho tiempo ventilado, que salió de la sedación, de la ventilación, traqueostomizado, con rehabilitación, con antígenos negativos para COVID, podía recibir a su familia y lo primero que él pide cuando sabe que puede venir su familia es que acaso puede venir su perrito. Entonces, esto es parte importante de la humanización porque escuchando la necesidad de una persona, en este caso don Carlitos, que la familia de él sabe que yo siempre lo menciono porque para mí él es el que creó esta iniciativa, escuchar la necesidad de una persona en particular, aunque no coincida con la tuya, con la mía sí, porque yo amo a mis mascotas, pero muchas otras personas no estaban muy de acuerdo con esta iniciativa. Entonces, escuchar una necesidad e intentar dar respuesta a ella es muy importante para la humanización. Entonces, en base a todas estas estrategias que hicimos, empezaron a invitarme a hacer charlas, empezaron a invitarme a hacer más proyectos y así fue que yo empecé a estudiar un poco más del tema, pero si tú me preguntas en cuanto a formación, yo he estudiado, he hecho cursos de inclusión, soy gestora de inclusión o he hecho cursos de lengua de señas o de accesibilidad y he estado estudiando mucho, pero en cuanto a lo de humanización son más libros, literaturas que he encontrado yo y que he buscado yo.
Y en cuanto a los pilares, lo que yo he estudiado y lo que también me he dado cuenta por la experiencia, es que se mencionan que en la humanización hay tres grandes pilares. Uno es el paciente. Uno siempre habla de que el cuidado tiene que estar centrado en el paciente, en esta persona, pero ya vimos con la pandemia que esta persona no está sola, está acompañado de su familia. Entonces tú ves un cuidado centrado en el paciente, en su familia, pero hay un tercer pilar que lamentablemente muchas veces queda como abandonado, excluido, no considerado, y este pilar son los equipos de salud. Entonces cuando uno habla de humanización en el cuidado, no puede descuidar ninguno de estos pilares. Yo tengo que hacer a lo mejor estrategia enfocada en el paciente y su familia, pero tengo que asegurarme de que el equipo esté motivado, esté contento en el trabajo, tenga refuerzo positivo. También se habla mucho de que muchas veces los trabajos en salud y en otras partes, si alguien tiene un error, alguien que se equivoca, va a llamar la atención y tú vas a ir como encima de esa persona. No así si siempre hace algo bien, es como está haciendo su trabajo bien y no te detienes a destacar eso, a felicitarlo. Entonces, este tercer pilar que yo creo que es tan importante como estos dos es parte fundamental de poder entregar un cuidado humanizado. Entonces, si tú me preguntas por los pilares, son esos tres. Con respecto al cuidado humanizado que intenta, ¿cierto?, también satisfacer las necesidades de los usuarios, hemos podido escucharte que muchas veces se vulneran estas Ujú, necesidades y se vulneran también derechos. Por ejemplo, la ley 20.584 de Ley de Derechos y Deberes del Paciente con respecto a la accesibilidad de su diagnóstico en una lengua donde el usuario lo entienda. ujú. Y pasa como si fuese natural, ¿cierto? Como que no ha pasado nada. Y muchas veces el sistema, nuestro ente rector, no hace avances con respecto a eso. Eh, ¿Consideras tú que los programas de salud pública en Chile consideran activamente las necesidades, por ejemplo, de los pacientes con capacidades distintas, con condiciones distintas en nuestro sistema de salud? Mira, creo que si uno piensa en los avances en los últimos años, sí, por supuesto que hay avances, pero no es suficiente. Eh, yo puedo mencionar y enfocarme no tan solo en la sordera, sino que en distintas discapacidades. Por ejemplo, ¿cuánta gente a lo mejor no pudo acceder a una atención de salud porque habían barreras en la parte de la infraestructura? Nosotros tenemos leyes en Chile hace muchos años, el decreto 50 te norma cómo tienen que ser los espacios accesibles, la accesibilidad universal. De hecho, esta ley, el decreto 50 es del 2016, y como tú no puedes empezar a exigir una ley así de rápido, se dieron 3 años para que, por ejemplo, los edificios que ya eran más antiguos hicieran cambios en la infraestructura para que la gente pudiera tener accesibilidad, y muchos edificios antiguos no han cambiado ni una cosa. Claro, en los edificios nuevos, las personas que otorgan el permiso, por ejemplo, la Seremi de Salud, al ir antes de dar una autorización sanitaria, debe supervisar, debe identificar que están todas los requisitos de accesibilidad universal para dar o no un permiso. Pero ¿qué pasa con las construcciones antiguas? ¿Cuánta gente no pudo llegar a una consulta porque no había ascensor, o el ascensor estaba en mal estado, o no había rampa? Entonces, parte por ahí la parte física. O de repente tú puedes tener un lugar, un hospital o un establecimiento de salud de lujísimo, así súper bueno, con todas sus medidas de infraestructura, con accesibilidad universal, y las calles. Yo me bajo del metro y lo que se llama cadena de accesibilidad, que es todo el circuito que yo tengo que hacer para ir y volver a un lugar, las calles están en súper mal estado. Entonces, eh, viéndolo como la parte de infraestructura, no se cumplen lamentablemente las políticas. Si tú piensas, por ejemplo, en las personas ciegas. Yo con todo este tema de la lengua de señas también he estudiado otros temas, y hace años atrás hice un curso de braille. Aprendí a escribir en braille. No es que lo pueda leer, o sea, puedo mirar y entender lo que dice, pero si cierro los ojos y pongo mis manos no entiendo nada, porque no tengo esa sensibilidad, pero si veo el braille lo puedo entender. Entonces, claro, tú empiezas a estudiar algunos temas y te empiezas a involucrar, por ejemplo, con personas ciegas. Y cuando yo le preguntaba a una persona ciega, porque siempre es una pregunta frecuente que yo hago, ¿cuál es la principal barrera que tú sientes al acceder a salud? Bueno, tiene que ver a lo mejor con que no hay pisos podotáctiles para que ellos se guíen con su bastón guía. Puede ser que la sociedad no entienda para qué son los pisos podotáctiles y lo usen de cualquier forma. ¿Cuántas veces tú no vas y hay gente, vendedores ambulantes arriba de los pisos podotáctiles, o estos como scooter que hay en la calle arriba de los pisos podotáctiles? Entonces, la gente cree que son pisos decorativos. Ay, tiene puntitos, qué lindo. O tiene rayitas, qué lindo. Y no entiende para qué es un piso podotáctil. Entonces, y además de eso, las personas ciegas me decían, mira, por ejemplo, uno de nuestros principales problemas es que
yo me tengo que tomar una pastilla, claro, yo digo, ya, tiene formas circulares de este tamaño, esta otra es así, pero ¿qué pasa cuando tengo que tomar múltiples pastillas? Son 10 pastillas, no sé, Mm. muchas pastillas, y son todas chiquititas de este porte. Color no lo voy a poder diferenciar, son todas chiquititas, todas sin ranurita, ¿cómo sé cuál es cuál? Puede ser que esta chiquitita tenga 100 miligramos de algo, o puede ser que tenga 1 gramo de algo, no lo sé. Y nuevamente está esta inseguridad en que lo que estoy haciendo me puedo equivocar, puedo tomar mal un tratamiento, puede tener consecuencias muy negativas en la salud de las personas. Y yo con esta información hice como en el hospital, le pregunté a los médicos de medicina general y medicina interna cuáles eran los principales medicamentos que ellos recomendaban, recetaban en una consulta de medicina general. Entonces me dijeron un montón, un listado de tantos medicamentos. Yo tomé los que más se habían nombrado y agarré los 5 principales y me fui a una farmacia a ver cómo era la presentación de esos medicamentos. Entonces voy, le explico a la químico, le digo, ¿tú me puedes mostrar, por favor, cajas de estos medicamentos de distintos laboratorios? Y me trae un montón de cajas y tú empiezas a ver, las cajas no tenían braille, por ejemplo. Porque tú dices, ya, a lo mejor si la caja tiene el braille, yo puedo identificar cuál es cuál y puedo facilitar el acceso que yo tengo a una salud de calidad, y no había braille. Sí había braille con algunos laboratorios que no eran los más baratos, lamentablemente, y a lo mejor yo no voy a poder acceder a ese laboratorio más caro. Y había un caso, que no voy a decir marca acá, pero había un laboratorio en particular que tenía una súper buena idea, pero muy mal ejecutada, que era que en su cajita tenía un QR. Entonces, claro, yo saqué una foto al QR y a mí me decía paracetamol, la presentación, para qué sirve, efecto adverso, cómo lo tomo. Pero claro, yo vi que había un QR y lo saqué una foto. Pero ¿qué pasa con una persona ciega que no ve que ahí hay un QR? Porque no era que el QR estuviera como en un relieve o que abajo en braille por último gira QR, es totalmente liso. Entonces, era una muy buena idea, pero mal ejecutada. ¿Por qué? Porque probablemente lo hicieron con muy buena intención, pero no le preguntaron a un ciego que les dijera, sabes que es súper bien, pero hagan esto, porque yo de lo contrario no voy a poder identificar que hay un QR. Entonces, si tú me preguntas como las políticas públicas, o sea, falta mucho. Tenemos ley, tú nombraste la ley de derechos y deberes de los pacientes, que menciona que las personas tienen derecho a recibir la información en la lengua que ellos manejan, y que si el hospital, ¿cuál es el deber, la responsabilidad del hospital? Contratar a un intérprete de esa lengua, o que alguno de sus funcionarios maneje la lengua, cosa que no pasa. Yo hace 2 días recibí un mensaje contándome una asociación de personas sordas que había una persona enfrentándose a problemas porque tenía un montón de exámenes, porque no entendía. O imagínate los papás de un niño, papás sordos de un niño que la otra vez, hace mucho tiempo atrás, no pudieron no firmaron un consentimiento informado porque no entendieron la información, y era un hospital público donde o era el día, el examen ese día, o no se hacía en mucho tiempo más. Entonces, lamentablemente, a pesar de las leyes que existen, siento que no existe la fiscalización y no hay cumplimiento, de repente por desconocimiento, de repente por falta de voluntad, de repente porque no les importa. Hay gente que definitivamente estos temas no son importantes. Entonces, hay leyes, uno piensa que no existen, hay leyes, pero falta mucho para avanzar y falta mucho para fiscalizar que estas leyes se cumplan. Y lo último, mira, por ejemplo, una persona sorda, volviendo a lo que a mí me motiva mucho. ¿Qué va a hacer una persona sorda si enfrenta un problema? ¿Tiene que ir a dejar un reclamo? ¿Cómo se hace el reclamo? Se escribe, no lo va a poder escribir. O tiene que ir a hablar a una ventanilla donde va a haber una persona que tampoco va a manejar la lengua. Entonces, esta barrera está aquí en la atención, pero si yo quiero ir a reclamar por mis derechos, porque es mi salud mi derecho, como dijo el año pasado la OMS, y voy a un espacio donde yo podría ir a decir, ¿sabes qué me pasa esto? Me están discriminando, pero tampoco me van a entender. Entonces al final es como un círculo, y por eso mismo yo siempre explico esto en las charlas que hago. Hay una seña que hacen las personas sordas que es como así, para atrás, que son como orejitas de conejito, pero como caídas. Porque es es el sentimiento de que, ¿qué voy a hacer si acá me discriminan, pero si quiero ir a pelear por mi derecho, también voy a sentir discriminación? Entonces finalmente es esto así como me resigno y no asisto, no me controlo, prefiero que tomar lo que siempre tomé y me resultó, y eso también me puede llevar a algún problema. Así que, Hay un punto importante que mencionaste en estos pilares de la humanización, que fue los profesionales de la salud. ujú,
¿Qué consejo le darías a los profesionales de la salud que deseen involucrarse en temas de humanización de cuidado y de inclusión y que quizás no saben por dónde empezar? Eh, Pucha, lo primero decirle que lo hagan, porque a veces de repente uno cuando tiene como ganas de profundizar en estos temas, eh, siempre va a encontrar gente que a lo mejor no le va a dar importancia, lamentablemente. Para muchos, la parte asistencial, la parte a lo mejor de la docencia o de la investigación tiene mucho más valor que los aspectos como de humanización. Entonces, de repente, a lo mejor si tú le planteas a alguien en tu trabajo, ¿sabes qué? Me gustaría desarrollar un proyecto de humanización, te van a decir, no, eso no, pero no, una pérdida de tiempo, mejor investigación o mejor esto. Siempre va a haber gente que te va a como tirar para abajo esas ganas de desarrollar algo, pero yo creo que cuando uno tiene una idea clara, uno tiene que seguir. Cuando yo dije, voy a hacer un postítulo de lengua de señas, mucha gente me dijo, pero ¿para qué vaya a hacer eso? Mejor haz un magíster en salud pública, igual que tú, pero esto está muy bien, muy positivo que haya gente que haga un magíster de salud pública. Pero yo, Gladys Gajardo, estaba viendo una necesidad y tenía una motivación y dentro de mí había algo que decía, es lo que yo debo hacer, esto va a ser beneficioso. Mira, no me interesa si yo voy a dar una charla a 100 personas. Yo siempre veo esto, hay 100 personas y después veo mi Instagram, por ejemplo, y me siguen, no sé, de esas 100 personas, 2, no sé, voy a poner un ejemplo muy exagerado. No me importa. No me importa que sean, porque en esas 2 algo dejé y algo van a hacer. O de repente me dicen, sabes que te invito, pero va a haber muy poquita gente. A mí no me importa que haya poquita gente. Yo siento que yo tengo un objetivo y si puedo llegar a una persona, yo me doy por pagada. Entonces, la primera recomendación es que si tú tienes una idea, y sientes que eso te mueve por dentro, dale, dale, no escuches a la gente que te diga no vas a poder o no es importante, porque a la larga tú te vas a dar cuenta de lo importante que es lo que tú estás haciendo. Yo partí siendo como nadando contra la corriente y sigo nadando contra la corriente, pero ahora mucha gente me reconoce como un referente en estos temas de accesibilidad, de inclusión, incluso de humanización. A mí me llaman de muchos lados para contar mi experiencia. eh, y cuando uno lo hace con pasión, cuando tú lo haces convencida de que es algo valioso, llega mucho a la gente. Entonces, mi primer consejo es no, mira, uno por respeto siempre escucha, pero no hagas caso cuando alguien te diga no nos sirve porque uno sabe cuando algo es bueno o malo. Y lo otro, claro, de repente uno puede partir en algo sin tener mucho conocimiento, pero da lo mismo. O sea, todas las personas, nadie se las sabe todas. Yo siempre digo esto, yo creo que parte importante de ser humano es reconocer y ser humilde, decir, yo sé esto y esto no lo sé. Y frente a lo que no sé, siempre voy a tener la posibilidad de saber y de conocer. Entonces, si llegas a un lugar a estudiar un tema y no te sientes como que sabes mucho, tranquila, si vas a estar ahí para aprender, entonces busca lo que te gusta, interiorízate, a lo mejor no vas a ser experto en todo, pero en esta búsqueda vas a encontrar eso que te mueve y ahí, por ahí te vas a seguir desarrollando. Yo, por ejemplo, como enfermera, cuando salí hace mucho tiempo atrás, dije, ya, ¿a qué me quiero dedicar? O a lo asistencial, o tal vez a la docencia, o tal vez a la investigación, o a la gestión, porque uno en el pregrado te hablan como estos pilares que tiene la enfermería, ¿cierto? Entonces, empecé a hacer o sea, no postítulo, diploma de infecciones, diploma de gestión, diploma de intensivo, como para ver qué es lo que a mí me motiva, dónde me voy a quedar para profundizar mis conocimientos. Y finalmente la vida dio un giro y yo llegué a la lengua de señas, a la comunidad sorda y terminé haciendo un postítulo de intérprete en lengua de señas. Jamás pensé cuando salí de la universidad que iba a terminar estudiando eso y que lo que yo hago en la actualidad puede ser tan valioso para un grupo de personas. A mí, las personas sordas, además de entregarme su lengua y su conocimiento y mostrarme su cultura, me han aceptado dentro de su comunidad y yo me siento súper valorada por ello. Entonces, a mí me da lo mismo que alguien venga a decirme que lo que yo hago no es importante, porque yo sé que no es así. Entonces, si tienen un objetivo, el mejor consejo es que luchen hasta el final para conseguir lo que ustedes quieren lograr. Ese es como mi consejo. Gladys, para ir cerrando, sin lugar a dudas, el nombre Enfermeras sin Barreras ahora tiene un sentido, ¿cierto? En toda la historia que tú nos has podido eh, describir y contar. Nos gustaría que a la cámara pudieses dar un mensaje abierto a la comunidad, quizá también a usuarios del sistema, ¿por qué no al ente político también para poder tomar conciencia sobre el tema? Bueno, un mensaje en general.
Yo creo que las personas que trabajamos en salud, nuestra principal motivación es el servicio, es ayudar a otra persona. Eh, Cuando uno va a un hospital, si tú ves a una persona dentro de un hospital, no va a ser una persona que va a ir a pasarlo bien, o es una persona que tiene una necesidad, que tiene un problema de salud, que tiene una dolencia, que tiene una angustia, porque a veces no es tan solo el dolor físico, es también la angustia, la incertidumbre. Tratar de ser súper empáticos con el sentimiento de las personas. Yo he estado en ese lado, yo también he sido paciente y tengo la experiencia de ser atendida por un equipo de calidad súper buena, muy profesionales, pero me he dado cuenta que en el cambio de turno, mi sentimiento, mi percepción va a ser muy distinta frente a la parte como más relacional de un equipo que otro. Es increíble como de repente con la gente que es más cercana, que es más amable, tú sientes como que mejoras hasta más rápido que cuando llega un equipo que a lo mejor es más distante, más frío. Entonces, yo creo que no tenemos que perder el foco. Las personas que asisten a salud es porque tienen una necesidad física o emocional y nosotros tenemos como la fortuna de poder hacer algo por esas personas, que es lo que nos llevó a estudiar. Entonces, mi mensaje a otros profesionales es, en cuanto al tema de la humanización, no olvidar como lo básico es que esas personas nos necesitan respetuosos, nos necesitan alerta, necesitan ser escuchados. Obviamente las habilidades técnicas son sumamente importantes porque yo puedo ser la más amorosa del mundo y no saber poner vía y generar mucho daño. No, o sea, lo técnico es importante, pero también lo relacional. Eso por un lado. Con respecto a la inclusión y la accesibilidad, pucha, sería ideal que muchas más personas se involucraran, que se sensibilizaran del tema, porque lamentablemente muchas veces la gente responde desde el desconocimiento y desde el desconocimiento te lleva a generar prejuicios. Y lamentablemente en Chile y en otras partes del mundo la discapacidad, por ejemplo, se ve todavía con esta etiqueta de que es algo negativo. Y la discapacidad y la diversidad en general solo nos puede generar valor, porque entre más diversidad hay, más riqueza hay, más posibilidad de tener un abanico de posibilidades. Entonces, yo creo que cuando tú te interiorizas con el tema es cuando realmente tú puedes ver que la discapacidad no tiene nada negativo, tiene algo muy valioso. Y bueno, a la gente a lo mejor con más poder, eh, que se acerquen, por ejemplo, a las comunidades donde se presentan algunas dificultades, que se acerquen por ejemplo, a las comunidades de personas sordas, a ver cuáles son sus principales necesidades, cuáles son sus principales barreras, y así a un montón de otras personas donde tú puedes encontrar múltiples necesidades. O sea, acérquense a las personas para levantar realmente cuáles son las principales necesidades que tienen y para poder dar respuesta, porque uno mucho habla de que la salud, de que es mi derecho, que hay que defenderlo, y del cuidado humanizado, que está muy de moda, pero si tenemos barrera y si en la atención de salud hay discriminación, dejamos de ser humanizados inmediatamente. Entonces, ese es como el mensaje y bueno, por supuesto que lo invito también a conocer mi Instagram, así que lo dejo aquí, es como Gladys, pero cortito, guión bajo enfermera sin barreras. No se van a aburrir, yo hago muchas cosas, además de esta parte que tiene que ver con la comunidad sorda y con la sensibilización a los profesionales. A mí me encanta cantar y también eso, otro mensaje, cuando tú tienes un talento o una habilidad, no tienes por qué ocultarlo, porque tú también lo puedes poner a disposición de la gente. A mí me encanta cantar. En pandemia me ponía una peluca, había un médico que tocaba guitarra y yo cantaba Shakira, por ejemplo. Y pasó que los pacientes, yo siempre les decía, ¿qué quiere escuchar? Y me decían puras canciones mexicanas que yo no me sabía, como por ejemplo Rata de dos patas. Y que me pidieran tanto esa canción, dije, pues ahora le dije yo, y si me aprendo la rata de dos patas, y me aprendí rata de dos patas, me compré mi traje de mariachi, y ahora a mí me han invitado de hartos centros, he estado en Fundación La Rosa, en Curicó, he estado en el Hospital Van Buren, y ahora en junio me voy a cantar a la UCI de Iquique, con mi traje de mariachi, mi parlante y mi micrófono, y tal vez para alguien no va a tener sentido que yo haga algo, eso, pero yo les puedo asegurar que para el paciente que recibe esa intervención y para su familia va a ser una inyección de energía y va a haber un giro en la experiencia que esa persona va a tener de ese evento de hospitalización. Así que hablé muchas cosas, pero ese es como mi mensaje
Y miren, y les voy a hacer una prueba, a ver si qué pasa que si yo hago esto. Voy a hacer algo. ¿Entendieron eso? ¿No es cierto? Entonces, eso le pasa a las personas sordas cuando se enfrentan a este médico oralista, a este médico oyente, que a lo mejor con una sonrisa en la cara, pero quedan colgadísimos. Bueno, eso mismo puede pasar si yo hablo en una lengua que el resto de las personas desconocen. Así que eso, lo que dije es que hola, ¿cómo están? Y que nos vemos pronto y cuídense. Fue un mensaje muy cortito. Eso. Gladys Gajardo, entonces, enfermera, intérprete de lengua de señas chilena y activista por la inclusión, te agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes nuevamente y lo pasé muy bien. Muchas gracias.